Gracias a todos por acompañarnos en esta actividad, y por supuesto gracias a Ricardo por venir. Bueno, es una forma de decir, venir este sábado a la tarde a trabajar con nosotros. Hablando de nosotros, bueno, Centro Guatemala es una institución de formación y asistencia en psicoanálisis, nacida hace 4 años. Varios de nosotros venimos de diferentes pertenencias institucionales. Algunos venimos de APDI, una institución en la que trabajamos durante 30 años, otros vienen del Colegio de Psicoanalistas y otros del Hospital Israelita. En relación al tema convocante, en algún momento el Colegio de Psicoanalistas nos convocó para organizar una jornada, nosotros, con ellos y con ASAPIA, una jornada sobre el tema, más allá del principio del placer, 100 años después, por la importancia y vigencia del tema, ¿no? La jornada estaba prevista para noviembre de este año, pero bueno, por razones de cuarentena, no sé, no sabemos en qué va a quedar, habrá que esperar que levanten la cuarentena y, si es posible, de manera presencial o virtual, ¿no? No lo sabemos todavía. Pero de todas maneras, en nuestra institución tomamos ese tema, los 100 años de Más allá del principio del placer, para trabajarlo todo el año, con nuestros docentes habituales y supervisores. Pero también decidimos convocar a otros psicoanalistas, representantes de otras posturas, ¿no?, dentro del psicoanálisis, para tener diversos encuentros durante el año, ¿sí? Así que en estos días les estará llegando una nueva invitación por 2 actividades que ya están programadas para el próximo mes de junio, ¿sí? Así que, bueno, gracias, y le paso el micrófono a Mirta para que lo presente a Ricardo. ¿Va? Bueno, hoy presentamos a nuestro querido Ricardo, psicoanalista de larga data, que ha sembrado en estas tierras muchísimo de lo que es una postura admirable dentro de lo que es el psicoanálisis. Centro Guatemala te agradece muchísimo, Ricardo, siempre dispuesta a continuar con la tarea, sabiendo además que en estos momentos te tuviste que ayornar tanto con todo lo tecnológico, que sabemos que no te gusta nada y que es bastante complicado. A nosotros también nos costó ayornarnos, pero ya es un poco más duchos. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo el que hayas hecho el esfuerzo para estar hoy con todos nosotros. Bueno, siempre comprometido con el psicoanálisis, siempre comprometido con la tarea, siempre comprometido con la enseñanza. Sabemos que estás haciendo un esfuerzo enorme, que te lo agradecemos. Le agradecemos enormemente a tus hijos, a Karen y a Alejandro, que estuvieron puestos desde el primer momento a que vos pudieras hacer esta exposición y que pudiéramos juntarnos con vos. Así que a ellos les agradecemos muchísimo. Bueno, digamos que, como nosotros te dijimos, cuando vos recibiste en el año 2017, cuando los miembros del Hospital Israelita, ex miembros del Hospital Israelita, te dijimos en aquel momento, cuando fuiste galardonado con el premio de profesor honorario por la Universidad de Buenos Aires en el año 2017, recordamos entonces las palabras de Martin Luther King, hoy más vigente que nunca. Si supieras que mañana se fuera a destruir el mundo, hoy plantarías un árbol, y tenemos la suerte
de que lo estamos sembrando juntos, que estamos ayudándote a sembrarlo. Así que te agradecemos muchísimo. Hoy vas a exponer, de acuerdo a las preguntas que hacemos y de acuerdo a lo que vos pienses, respecto del tema de la pulsión de muerte, 100 años después. Hoy, estos 100 años después, como hace 100 años atrás, bueno, también tenemos una pandemia, tenemos una situación tan dura y difícil, cotidiana. Bueno, voy a formularte algunas de las preguntas que surgieron y bueno, comenzamos como te parezca. A ver, una de ellas es, ¿cuál es tu posición? Es muy genérica. ¿Cuál es tu posición respecto al instinto de muerte? La segunda pregunta es, ¿tu concepción siempre giró en torno al instinto y no a la pulsión? ¿Por qué instinto y no pulsión? Y la otra pregunta es, ¿cómo es la clínica de la pulsión de muerte? O yo diría, de lo desligado. ¿Cómo es la clínica de lo desligado? Y hay otra última pregunta que sería la pulsión de muerte y la compulsión de repetición. O solamente la compulsión de repetición. Bueno, ¿te quedó más o menos claro? ¿Me pudiste escuchar, Ricardo? Sí. Bueno. Perdón, antes de empezar, Ricardo, los que puedan apagar la cámara para tener mejor internet, por ahí no todos, así Ricardo nos ve un par, pero para que podamos escuchar mejor los audios. Y ahora sí, Ricardo, puedes empezar cuando quieras. ¿Empiezo? Sí, empezá. ¿Empiezo? Sí. Bueno, las preguntas en realidad abarcan todo el tema de la clase, abarcan la totalidad. Así que voy a ir viendo, trabajando poco a poco. El tema de, bueno, ¿qué son los instintos? Instintos son las necesidades básicas que nosotros tenemos, es aquello que apunta a buscar aquellas acciones específicas que nos permiten continuar la vida, es en principio. Dejamos de lado por ahora el tema de la muerte. Los instintos son eso. ¿Por qué instinto y no pulsión? En alemán hay dos palabras, Trieb e Instinct. Si uno mira el diccionario, uno mira Trieb, diccionario alemán. Trieb igual Instinct. Instinct igual Trieb. Por lo tanto, son absolutamente sinónimos los términos. Freud usa de entrada la palabra Trieb. Trieb la usa desde aquellos instintos, desde las primeras células hasta el ser humano o los seres superiores, lo que fuera. Por lo tanto, la verdad, pulsión. ¿Por qué pulsión? En castellano se dice instinto siempre. Yo tengo el diccionario, cuando empecé a trabajar también, yo tenía el diccionario de la Real Academia, y la palabra pulsión no existía. Pulsión era el arte de pulsar la guitarra, ¿no? Es la definición de pulsión. Por lo tanto, era natural de que la traducción sea instinto y no pulsión, porque no estaba tocando la guitarra. Por tanto, la palabra instinto era natural como traducción de Trieb. ¿Por qué se puso pulsión después? Que la pulsión, habría que ver un poquitito más, que la pulsión es el ser humano y el Trieb de los animales, de los animales. No, no para nada, porque todos somos animales, para Freud y para mí, para los dos.
Somos todos animales, cada animal es su especie particular, especie humana, especie vegetal, especie, los géneros, especies, diferencias, etc. Somos géneros vivos, etc. Por lo tanto, son los instintos correspondientes a nuestra especie. Por lo tanto, si se piensa que la pulsión es algo del ser humano y no del animal, pienso que eso es una concepción de que el ser humano tiene un toque divino, que tiene algo así como una pulsión, que es una especie de toque divino. En cambio, los animales somos pobres bestias. No estoy de acuerdo con esto. Por lo tanto, yo sigo llamando instinto, que es así como yo me formé, y que corresponde a la traducción perfecta del Trieb. Y Freud lo usa no a diferenciarlo del animal o del ser humano, sino lo usa desde la primera célula hasta el ser humano. De modo que para mí instinto es instinto. Los instintos son las necesidades. Instinto es algo psicológico o es algo biológico. En Freud puede ser las dos cosas, a veces enfatiza más el aspecto instinto como expresión del principio del placer y otras veces como expresión de ¿cómo se llama? Todo lo que sea satisfacción. Instinto, la primera clasificación de Freud de instintos son, primero lo usa como un término común, después lo usa como un término de diferencia dentro de los instintos, un instinto de autoconservación y otro libidinal, porque son fines diferentes, unas metas diferentes, que es el objetivo de los instintos, tener una meta determinada para satisfacer una tensión de necesidad. Todo instinto es tensión de necesidad. Por lo tanto, son metas diferentes. ¿Cómo se llama? La meta uno es conservar la propia vida. La otra meta es conservar la vida de la especie, instinto sexual. Esa es la diferencia que establece al principio, se establece entre un instinto y el otro. Instinto de autoconservación e instinto sexual. ¿Cómo se llama? Eso en cuanto a instinto, pulsión, y el fundamento de los instintos es la satisfacción de las necesidades. Al principio las necesidades, Freud las diferencia las necesidades, porque el instinto de autoconservación no tolera ninguna demora. Si yo tengo hambre, tengo que comer. Si yo tengo que defecar, tengo que defecar. No tolera ninguna demora el de autoconservación. El instinto sexual es el que tolera, es más abierto, tolera, está todo el sistema de erotismo que va más allá del coito, el erotismo del contacto personal, el erotismo que yo siento con ustedes también al hablar acá. No es un acto sexual lo que estamos realizando, sino es algo que está cargado de amor, básicamente eso, y el objetivo ahí ya trasciende lo personal para definirlo el amor de la especie. Aparece después el tema de la sublimación. Y bueno, y el objetivo final es, si el coito, termina siendo el coito,
para conservar la especie. Si no, no se podría conservar la especie. Decía, ¿cómo se llama? El escritor de Talassa, no me acuerdo ahora el nombre, Talassa el autor de Talassa, que la vida surgió en el agua. La vida surgió en el agua y en un momento dado empezó a haber sequías. Entonces muchas especies vivas murieron porque no podían tener, y otras que fueron buscando lugar donde pudieron persistir, donde pudieron vivir. Y ahí es donde aparecería tanto la autoconservación como sexualidad, porque duró también para conservarse uno y conservar la especie, se conservó la especie. Y es válido eso para los vegetales, los animales, todos los que fueron conservándose. ¿Cómo se llama? Por lo tanto, Freud después lo diferenció, que son justamente el instinto de autoconservación tiene que ser satisfecho sí o sí. El instinto sexual, el objetivo es que sea satisfecho y tiene que ser satisfecho para prolongar la especie. Pero puede ser satisfactorio aunque no se llegue al coito, a través del contacto personal, a través del diálogo, a través de lo que... yo creo que todo lo que estamos hablando acá está cargado de erotismo. Cargado de erotismo que es cargado de amor. El erotismo cambia de objetivo, cambia de objetos. Ricardo, Sí. Acá Sonia te acerca el nombre del autor, Ferenczi. Ferenczi, sí, Ferenczi, gracias. No me olvidé el nombre. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? No sé si es un problema de autoconservación, de olvido o de erotismo, no sé. Pero sí, gracias. Que serían los dos instintos básicos, uno tendiente a la conservación del individuo y otro tendiente a la conservación de la especie. Esto hasta ahí, ahora, ¿qué pasa con cada instinto? Y ahí viene toda una parte especulativa, absolutamente especulativa, de Freud, que es el tema del totemismo. Hay una teoría que es, creo que comenté, Kant decía que todo conocimiento surge de la percepción. No hay nada que sea conocido si no es a través de la percepción. Pero dice, de todas maneras, uno tiene derecho a seguir pensando. Yo no sé si existe la Luna, cómo era la habitante de la Luna, pero yo tengo derecho a seguir pensando. ¿Por qué no voy a seguir pensando? Y es el pensamiento puro. Yo sigo pensando hasta llegar a conclusiones que no son constitutivas, y las conclusiones no implican que es una realidad, pero sí son regulativas. Las conclusiones de la razón pura son regulativas, permiten a uno ubicarse en la realidad, y a veces de esas conclusiones uno se conecta con otros aspectos de la realidad que no lo había visto antes. Por lo tanto, yo creo que toda la hipótesis de Freud, por ejemplo, sobre el tema del totemismo, es una totalmente, gran parte en realidad de la teoría de los instintos, que también es, como tal, es especulativa. Lo que se nota es que hay necesidades
que tienen que ser satisfechas. Eso es directamente visible, tangible. Pero ¿cómo y qué pasa? Y ahí pasamos al tema del principio de placer. El objetivo de todo instinto es la satisfacción de las necesidades. El momento de la necesidad es momento de displacer. Cuando satisface es el placer. Por lo tanto, toda la vida está regida por el principio de placer-displacer. Que a veces lo refiere a lo biológico y a veces lo refiere a lo psicológico. Y eso es, digo, pero bueno, vale para los dos, el placer y el displacer. Pero básicamente es el principio de placer, porque el objetivo es el logro del placer, el logro de satisfacción. El logro del placer más directo, obvio para la autoconservación. También provoca displacer la no satisfacción sexual, por supuesto que sí. Por lo tanto, la dialéctica es entre placer y displacer. Se satisface el placer con la acción específica. La acción específica es que satisface el placer de los instintos. Esa es la acción específica. Ese es el principio del placer. Ahora, lo que pasa es que hay veces que para que se establezca ya el principio del placer, tiene que haber cierta organización, la sensación de placer, porque también puede haber invasiones de cantidad que trasciende el tema placer-displacer, que desorganizan al aparato psíquico, al aparato en general. Entonces es que desorganizan y ahí se requiere ¿qué se hace en ese momento? Y ahí empieza a tener un ejemplo, varios ejemplos, que son distintos niveles de angustia. Uno es la angustia del nacimiento. El bebé que está dentro del útero nace y de repente se encuentra perdido en el infinito. Va más allá del principio de placer o no. Necesita el pecho y con el pecho se va transformando en un ser viviente. Sigue viviendo, si no puede vivir. La angustia de nacimiento es aquella que viene cuando no está el pecho todavía. Es la angustia de estoy perdido en la lontananza. Eso pasa en el ser humano también, nos pasa muchas veces. Entonces, ese nivel de angustia que es el de la pérdida de objeto. Para que haya sensación de pérdida de objeto y angustia, tiene que haber ya conciencia de objeto. O sea, tiene que haber una conciencia de relación de objeto. O sea que, por ejemplo, cuando hay un chico de 1 año y a veces uno tiene que ir caminando con cuidado porque si no tiene que despertarse, porque el chico lo va a llamar y despertar y no tiene otra cosa que hacer ahí. ¿Es por qué? Porque el chico ya reconoce que hay un objeto externo, ya hay un yo real primitivo que permite diferenciar adentro de afuera. El yo real primitivo
¿cómo se llama? Es el que diferencia cuando hay un estímulo que, por más que uno haga todo tipo de fuerzas, el estímulo sigue presente, y hay otros estímulos que uno hace distintos esfuerzos y el estímulo desaparece, es considerado como exterior. El interior, el estímulo interno, es aquello que ya hay un yo real, yo real primitivo, y después viene a otro nivel, yo de placer purificado, cuando se coloca todo el displacer afuera y el placer adentro, y el yo real ya definitivo, cuando ya uno yo reconoce que es uno, que no es uno, y son distintos niveles de yo. Ahora, ¿qué pasa con que las acciones específicas de estos yoes, más allá del principio de placer, obviamente cuando trasciende ¿cómo se llama? La concepción del yo, de repente aparece algo que no entra dentro de ninguna categoría, está dentro del más allá del principio de placer, porque no sabe cómo ubicarse. Y qué sé yo, haber pasado la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, son cosas que trascienden, van más allá del principio de placer y displacer. Son ataques al yo mismo, ataques a toda la persona, ¿no? ¿Cómo se reorganiza eso? ¿Cómo se reorganiza para que vuelva a integrarse dentro del sistema de placer-displacer? Eso es algo que está más allá del principio de placer. Algo tiene que pasar en el yo para que se pueda reorganizar el sistema de placer-displacer. Y acá estaríamos más el tema del más allá del principio de placer. Cuando quieran interrumpir, me interrumpen, por favor, ¿no? No hay ningún problema. Estamos hablando del más allá del principio de placer, hasta que se integra el principio de placer. ¿Qué pasa cuando no se puede? Hay un problema donde ya hay una dificultad de organización del yo. Y aparece, bueno, el tema del problema del narcisismo, que es cuando el libido tiende a volver al yo para poder reorganizarse de ese hecho de desorganización, de haber pedido la familia en Alemania nazi por los judíos, digamos, por las familias judías, por las familias árabes, por las familias homosexuales. Ahí cómo que se hace cuando se está más allá de esto, cómo se construye ese más allá del principio de placer. Una forma es la repetición. ¿Cómo se cierra una herida? La herida se va cerrando a través de una repetición. Es una compulsión de repetición que va más allá del principio de placer, porque tiene que repetirse para después poder recién entrar en un nivel de organización. Y ahí estaríamos en el más allá del principio de placer. La otra pregunta era, ¿qué pienso yo de instinto de muerte? El instinto de muerte lo dejo para después. Clínica de estos más allá. En principio la clínica de estos... Hola Ricardo, te quería hacer una pregunta. Adelante. Vos estás diciendo una de las maneras de construir el más allá es a través de la repetición,
y que es una forma de intentar entrar a través de la repetición en un nivel de organización que correspondería más allá del principio de placer. Una vez que eso fuese posible, hacer algún nivel de organización, ¿saldría del más allá? ¿Pasaría ahí sí a poder articularse con el principio de placer? Bueno, por supuesto que sí. Si va más allá de siempre, bueno, ese es el otro tema que va a plantear Freud, va más allá del principio de placer. En principio, supongamos que no. Bueno, se tendrá que repetir hasta encontrar la salida. Es una forma de poder cerrar la brecha. Pero si no se cierra la brecha, queda como una herida. Y ahí vamos a meternos en el tema de los instintos. Nuevamente, frente a una brecha, la libido que ya estaba dirigida a los objetos y todo, y el amor al mundo, etc., tiene que volver a cerrarse sobre sí mismo para poder reorganizarse. Así que en ese sentido aparece en el lugar de la libido narcisista. Todavía estaría dentro del principio de placer esto, ¿no? Pero lo que está pasando es algo que trasciende al principio de placer. Tiene que corregirse una estructura que se hizo bolsa. Y eso pasa en todos lados. Hoy se habla del, ¿cómo se llama? La cuarentena. Se habla de la Argentina en este momento, que es terrible. Ahora, yo en mi vida he vivido alguna época mejor, he vivido alguna época buena mínimamente, o hubo repeticiones. Primero, bueno, cuando era chiquito estaba Ortiz Carlos. Sí, dale. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería hacerte una pregunta volviendo un poco más allá del principio del placer. Sí. Yo no sé si la compulsión a la repetición se establece solamente con la represión, y si en los chicos habría entonces, antes de la represión, yo creo que sí, pero me gustaría saber qué pensás vos, ¿no? Si habría compulsión a la repetición y si habría fenómenos que están más allá del principio del placer. No, con la represión viene en el periodo de latencia. Por ejemplo, los chicos antes del periodo de latencia, los deseos infantiles se expresan directamente, ningún problema. El problema viene de los padres que le dicen, no, eso no se hace, no se hace la paja, no se toque, nene, no te... Bueno, eso, ¿cómo se llama? Pero el chico busca el placer, realmente. Cuando viene la represión, en el caso del varón, la amenaza de castración, en el caso de la mujer, la medida de pérdida de amor, aparece entonces la inhibición, ahí aparece la represión. Ahí aparece, sigue estando presente el principio de placer, pero está tapado, está desplazado a otras cosas.
no me gusta jugar con caca, pero sí puedo, ¿cómo se llama? Ensuciarme, qué sé yo, no sé. Hacer porquerías de otro nivel. ¿Cómo se llama? Pero ahí todavía no hay, no es compulsión de repetición, es una repetición de algo porque no se permite hacer lo otro, pero sigue siendo el principio de placer lo que está jugando ahí. La compulsión de repetición aparece cuando ya hay un daño yoico. Cuando va más allá del primer placer, cuando tiene primero que organizarse algo para que después pueda funcionar, para poder satisfacer las propias necesidades. En una esquizofrenia no puede hacerlo. Son cosas que están más allá del principio del placer. En el adulto, bueno, ¿cómo se llama? El latente, etcétera, por supuesto que de alguna manera está presente, pero latente. Está reprimido el principio del placer, pero está. Pero cosas más primarias, que directamente explica una ¿cómo se llama? Un daño, primero tiene que buscarse cómo soluciona el daño, para después poder empezar a funcionar de otra manera, ¿no? Ahí está todo un funcionamiento que está más allá del principio del placer. Yo quiero hacer todo esto para después llegar al principio del placer. Está más allá del principio del placer. En el periodo de latencia en el hombre y en la mujer, el hombre es más represión, según dice Freud al final. Hay un naufragio del complejo de Edipo. La mujer no, la mujer es como es menos impacto la falta de pene, pues en ese momento que el de la genitalidad es importante a los 5 años, por supuesto, chicos, quién la tiene más larga, quién no la tiene más larga, etcétera, ¿no? Después, pues, obviamente, yo creo que la humanidad todavía está fijado en quién la tiene más larga. Yo creo que la humanidad está fijado a eso. Pero esto, no sé si está totalmente más allá. Más allá tiene que ver con el... bueno, busco armarme yo primero. ¿Cómo? Para los institutos de autoconservación no puede haber un más allá porque si uno no se conserva no vive. Para otros puede ser un más allá, pero de todas maneras el principio de placer es aquello que permite funcionar al organismo y es decir, que satisface las necesidades. Satisface las necesidades. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay más allá del principio de placer? Y estamos en lo traumático. Chico que muere el padre, pérdidas tempranas de vida, abortos, es una cosa que no se reconoce. Yo personalmente no me gusta el aborto. Para mí es una vida, pero eso es personal. Pero entiendo también con Mariano Moreno, que dice que toda previsión nos lleva a otro lugar que la clandestinidad. Por lo tanto, la previsión es una mierda. Por lo tanto, no hay que prever. Y me pasó en Suecia, que me llamó la atención, un país con una libertad sexual
que ya en la década del 70 también había, pero allá es mucho más, absolutamente. Me llamó la atención que no había gente que se había hecho abortos. Entonces yo pregunté, no, dice, lo que pasa es que nos enseñan desde que uno es chiquito cómo hay que cuidarse. Yo creo que es la forma de solucionar, no es la previsión, es cómo crear las condiciones para que se provoque, para poder seguir con el principio del placer. Y no sé, ¿cómo se llama? Y no se le arruine. Yo creo que ¿cómo se llama? Y ahí aparece también el otro tema, ¿no? Lo que está más allá del principio del placer es aquello que primero tiene que organizarse para que después entre en el principio del placer. Si no, desde una misma organización no. Que ahí hay una diferencia en realidad entre los instintos de autoconservación y los sexuales. Porque el instinto de autoconservación no se puede demorar, no se puede demorar. Los sexuales sí. Y en este caso que puede tolerarse más allá del principio del placer. Y sí, se tiene que tolerar más allá hasta que se organice el principio del placer. ¿Qué se hace con ese más allá del principio del placer? Bueno, a través de la repetición. ¿Qué repeticiones se produce ya a nivel social? A nivel social, creo que hay una repetición, se llama el tabú del incesto. Y ahí estamos también en, lo que ya decía antes, la hipótesis de Kant, pensamiento especulativo. Ahí aparece el pensamiento especulativo en Freud, donde crea lo que señala primero, el ser humano es una especie maravillosa por su lenguaje. Un animal puede señalar la presencia de un tercer animal, o la presencia de un peligro, etc. Animales superiores, no sé si las plantas, pero animales superiores sí. Pero el ser humano tiene conjunciones, preposiciones, adverbios, etc., que permiten todo un desarrollo del pensamiento que es una maravilla. Hace que el ser humano sea algo así más, que diría así, cercano a Dios, es maravilloso. Pero ¿qué pasa? Resultó que con el tema apareció entonces toda la hipótesis de Freud del protopadre de la horda, que todavía previo ¿cómo se llama? A la organización, la horda primitiva era una especie animal que en un momento dado que empezó a prohibir a la gente de la horda que tenga libertad, No podía tener relaciones con la jefa de la horda, con el padre de la horda, no podía tener relaciones. ¿Cómo se llama? Y no podía tener relaciones, entonces que se unieron, empezaron a establecer relaciones entre los miembros de la horda, con desarrollos homosexuales, etc., y el amor también mutuo. Con el amor se unieron y mataron al padre. Pero resulta que el que mató al padre, o que mataron al padre, apareció el remordimiento, porque también lo querían al padre. Entonces, ¿qué hacen? Lo mataron.
Entonces ahí crearon el tótem, un animal totémico que lo representa al padre, al que no se lo puede matar, ni se lo puede comer, y nada, no se puede. El totémico, y no se puede ejercer agresión con el animal totémico. Por lo tanto, la agresión que va para el animal vuelve a uno, y ahí aparece el sentimiento de culpa, que es la enfermedad humana, el super yo. Porque lo primero era la responsabilidad por la muerte del padre, una responsabilidad, y otro sentimiento de culpa donde ya de alguna manera uno no, es uno mismo la víctima, uno mismo tiene que castigarse. Y esa es la culpa. Y estamos sometidos a cada especie inventa su propio tótem. Y cada especie inventa su propio tótem y por lo tanto también inventa sus propios tabúes. Esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto no se puede. Y por supuesto que lo principal es el tabú del incesto, ¿no? Y estamos sometidos a tabúes nosotros. Y en ese sentido nos volvemos mucho más estúpidos que el resto de los animales. Los tabúes es lo que constituye el super yo. El super yo es lo que de alguna manera se opone a la satisfacción del yo, de las necesidades del yo, y es el generador de la sentimiento de culpa, que es la enfermedad del ser humano. Para mí el sentimiento de culpa es la enfermedad del ser humano. Otra cosa es responsabilidad, una cosa es responsabilidad y otra es culpa. La agresión que se vuelva contra sí mismo no tiene por qué. La agresión no es mala. Para construir una casa tenés que agredir un árbol, tenés que destruir cosas también. Y en realidad, en gran medida, la naturaleza se vive comiéndose a sí misma también. De modo que la agresión no es para nada mala, sino de alguna manera tiene que ser adecuada a las necesidades vitales. Ahora, Ricardo, ¿te puedo preguntar algo? No, no me podés, es un tabú. ¿Eh? Es tabú. Bueno, entonces te quiero preguntar algo justamente de esto, ¿no? Porque lo que vos dijiste es cómo aparece el super yo autocastigándose uno, ¿no? Sí. Por el sentimiento de culpa, que va en contra, de lo que sería la autoconservación, el principio de placer. Entonces, ¿ese no sería entonces el más allá del principio de placer? Bueno, Eso no sería, ¿eh? Justamente. Ajá. Más allá del principio de placer. Lo que pasa es que uno se engaña, entonces se siente contento si satisface la culpa. Si el super yo está contento, no importa que uno después no lo castigó a un hijo, no importa, el super yo está contento. Eso somos nosotros, ¿eh? Es el ser humano, en gran medida. Es el super yo, que creo que es la enfermedad del ser humano, la existencia del tabú, porque el super yo, por un lado no se puede comer, el super yo, el tabú, el animal totémico, no se lo puede comer, pero para que todos tengamos conciencia de que somos todos culpables, una vez por año tenemos que comerlo. Así que una vez por año tiene que aparecer la comida totémica. Una vez por año así asumimos todos nuevamente la culpa, retomamos la culpa de haber matado al padre. Ahora, a partir de ahí es interesante porque surge todo lo que serían los tabúes, los rugbyers,
¿cómo se llama? ¿Qué son los adolescentes? Todos aquellos que van contra los tabúes, lo que se llaman perversiones, bueno, qué sé yo. Entonces estamos viviendo bajo el régimen del super-yo, de los tabúes, o nos sometemos a los tabúes, o los violamos, pero en realidad, en el fondo sometidos a los tabúes porque estamos haciendo lo que tendríamos que hacer para demostrarnos que somos todos culpables. Así que estamos acá, por supuesto, con el super-yo estamos mucho más allá del principio de placer. Con el super-yo estamos dándonos muerte a nosotros mismos y aparecen entonces todas aquellas situaciones donde de alguna manera, a través de los tabúes, etc., se va creando las condiciones de bueno, de no vivir tranquilo, permitirse llevar, morirse y no vivir tranquilo, y aparece entonces, ¿es posible que haya un instinto que nos lleve a renunciar a la vida? ¿Es posible que haya un instinto que tienda a, ¿cómo se llama? Un instinto que llega a la muerte? Y ahí es donde surge en Freud la nueva clasificación, lo que era instinto de autoconservación y lo que era instinto sexual. En ambos casos, bueno, estaríamos instinto de vida, pero todo lo que viene por el lado del super-yo, eso no lo dice Freud, lo digo yo, sería la base de la tendencia a matarse a uno mismo, el instinto de muerte. Pero Freud también habla del instinto de muerte como una tendencia a uno mismo, lo plantea más en un sentido más abstracto, como, bueno, a través de la observación de protozoarios, todo lo que está en el artículo, ese artículo más allá de placer es complejísimo, no se podría hacer una síntesis porque son idas y vueltas de pensamiento, ¿verdad? Vuelve para atrás, vuelve para adelante, es riquísimo, pero está lleno de idas y vueltas para culminar con el hecho de que junto con el instinto de vida hay un instinto que apunta a la desaparición de la humanidad y aparece el instinto de muerte. Y acá está pasando a otro nivel, que es un nivel, los instintos es totalmente biológico, pero ya hablar de un instinto de muerte, una tendencia de la vida a volverse a sí mismo, ya es también una concepción biológica. Por lo tanto, hay instintos, si hay un instinto que tiende a llevar a la humanidad a la muerte, es porque hay un instinto de muerte. Entonces, hasta ahí llega Freud con una hipótesis previa, ¿no? Que dice que originalmente todo esto obviamente es con la reflexión pura, en términos de Kant, en términos de pensamiento puro, con todo es apunta, una parte apunta a la
a la vida y otra parte apunta a la muerte del ser vivo. Por lo tanto, son los dos instintos básicos, instinto de vida e instinto de muerte. Y parte de otra hipótesis también, ¿no? De que se imagina, crea, que en la humanidad hubo un momento donde de alguna manera las condiciones meteorológicas crearon las condiciones que apareciera la primera célula viviente. Ahora, los instintos son conservadores. La otra hipótesis de él también es una hipótesis tipo kantiano, pensamiento puro, ¿no? Los instintos son conservadores. Por lo tanto, la humanidad de lo inorgánico tiende a volver al inorgánico, al anterior. Pero también esa misma célula quiere volver a ser una célula. Y como las condiciones biológicas persisten, se crean nuevas células y se crean nuevas condiciones inorgánicas y aparece más claro el instinto de vida e el instinto de muerte. El instinto de vida, que él va a llamar eros, expresión del amor en general. El instinto de muerte, que él va a llamar tánatos. Bueno, Freud no usa la palabra tánatos, pero instinto de muerte, ¿no? Que lleva hacia lo inorgánico. Y ahí hay una cosa que yo estoy en desacuerdo con Freud. El concepto de instinto de vida e instinto de muerte son conceptos, así como autoconservación y sexualidad, no son conceptos biológicos, son absolutamente perceptibles. Vida y muerte son totalmente conceptos biológicos. Uno que lleva hacia la muerte y otro que lleva hacia la vida. Y la muerte es el que tiende a volver hacia lo inorgánico. Y la vida es mantener y desarrollarlo vivo. En tanto las condiciones meteorológicas siguen, están los dos instintos juntos. Ahora, el instinto que tiende a lo inorgánico es el instinto de muerte. Y el instinto de vida es aquel que tiende a perseguir la vida, digamos, ¿no? Pero ahora, cuando se habla de muerte y vida, yo acá lo quiero traducir un poco. Originalmente, siguiendo la hipótesis de Freud, la muerte no es la muerte es lo inorgánico. Lo inorgánico no es la muerte. Cuando uno vive y se vuelve inorgánico, se muere. Pero la muerte no es lo inorgánico. Necesitamos lo inorgánico para respirar, el oxígeno, el calcio, todo eso. Lo inorgánico, lo que Freud llama de muerte, no es vida, pero es la base de la vida. Sin lo inorgánico no podemos vivir. Entonces, cuando llamamos el instinto de muerte, el instinto y lo diferenciamos del instinto de vida, que es la tendencia a desarrollar la vida, a desplegar la vida. Por supuesto que para desplegar la vida se necesita estímulos, uno busca estímulos para desplegar la vida, y con eros se busca estímulos y se va buscando estímulos para desplegar la vida. El instinto de vida, eros es el despliegue del amor en el mundo. En otro caso, es instinto de muerte. ¿Por qué del orgánico es muerte? Sí, del orgánico es la muerte de la vida, por supuesto, pero en sí mismo no es instinto de muerte. Y Freud a veces lo traduce, lo que es para mí una hipótesis biológica de un nivel de abstracción altísimo, no lo puedes traducir en la clínica directamente. No se puede traducir lo biológico así a la vida, sino directamente hay que desarrollarlo, desplegar, etc. ¿Cuál es la dialéctica ahora que se establece entre el eros, la búsqueda del desarrollo de lo erótico, de
y el desarrollo del inorgánico, que también es importante para la vida, carajo. Entonces yo no lo llamaría instinto de muerte a eso. Claro, para la vida sí, por supuesto, si yo vuelvo inorgánico me muero. Es una perspectiva más individual, pero no es de muerte. Y para peor, Freud a veces lo aplica a la clínica, porque entonces es instinto de muerte si la agresión es instinto de muerte. No, la agresión es mezcla de instintos. No hay nada que sea vivo que no sea mezcla de instintos. Porque nosotros cuando vivimos, morimos al mismo tiempo. Y cuando morimos, vivimos al mismo tiempo. Por lo tanto, es el inorgánico y lo orgánico no es vida y muerte. Por supuesto que la vuelta al inorgánico implicaría la muerte de la vida. Yo diría que ahí hay una especie de dialéctica, no una oposición entre vida y muerte. Y eso me parece maravilloso, esa dialéctica, no cuando la rompe y le llama el instinto de muerte y le aplica la agresión, sino cuál es la base de esa articulación biológica, es metabiología, no es metapsicología. La primera teoría, instinto de autoconservación, instintos sexuales, es metapsicología, es filosofía psicológica. Acá es filosofía biológica. No puedes aplicar directamente la fisiología biológica a la clínica. Y acá eso lo relaciona ahí con Kant, con Hegel. Él dice el ser. ¿Qué es el ser? El ser es todo. No hay nada que no sea el ser. El ser es todo. No hay nada que no sea el ser. Si es todo, el ser no tiene definición. Pues es todo, no tiene definición. Si no tiene definición, no es nada. El ser es la nada. Y la nada es el ser también. El ser es la nada y la nada es el ser. Pero también la nada no es el ser y el ser no es la nada. Y de esa contradicción viene el devenir, viene la vida. Y el ser ahí, que después viene todo el desarrollo de la vida. Y es lo mismo que dice Freud a nivel biológico. Orgánico e inorgánico es el ser y la nada. No hay orgánico sin inorgánico. Hay inorgánicos sin inorgánicos sí también, ¿no? Así que hay una relación filosófica profunda, metabiológica, entre lo de Freud y lo de Hegel, pero no llevo Freud a la clínica. Estamos en otro plano. Yo como clínicamente diría, ¿usted tiene mucha nada o tiene mucho ser? ¿Qué piensa que usted tiene más ser o más nada? No tiene sentido esto. Así que, ¿qué piensa de instinto de vida y instinto de muerte? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La dialéctica entre lo orgánico y lo inorgánico. Absolutamente. ¿Y que tiene expresión clínica? Por supuesto que sí. Porque vivimos mientras morimos, morimos mientras vivimos, y hay una especie de dialéctica entre eros, que es el amor, por la vida, y lo orgánico que es la muerte. Eso es lo que yo pienso. No sé si respondo. Y que no es aplicable directamente, no es aplicable a la clínica directamente. A ver, preguntas. ¿Se pudieron? Sí, ahí tiene una pregunta Marcelo Marmer. Ahí te habilité el audio, Marcelo. Gracias, hola Ricardo, ¿cómo estás? Claro. Ricardo, en el capítulo que leímos de tu libro, vos decís algo muy, muy fuerte, muy intenso, muy interesante, por supuesto, que inclusive me pareció importante porque decís que desde tu punto de vista
que no sabes si Freud lo diría, cuando afirmás que la culpa es el veneno de la humanidad. Me gustaría preguntarte por eso y si tenés ganas, por supuesto, extenderte un poquito en eso, si podés comentar un poco eso. La culpa es el veneno de la humanidad. La culpa es el veneno de la humanidad. A ver, creo que eso lo digo todo, pero no tenés razón en preguntarme. Una cosa es responsabilidad y otra cosa es culpa. Son dos cosas distintas. La culpa es echarse la culpa a uno mismo. La culpa está centrada en los tabúes. Tabúes que son impuestos desde fuera. Tabúes que son impuestos desde la estupidez humana. Desde que no toleraron la muerte del padre, crearon el animal totémico, y en el animal totémico aparecen los tabúes y aparece la culpa. ¿Y eso para qué? Desde un punto de vista, ¿qué me sirve? No, yo no sé si me... Por supuesto que yo no... estoy contra el super yo. Todo lo que sea el super yo lo reconozco en mí, por supuesto que está presente en la humanidad eso. Lo reconozco, pero no, cuando lo reconozco, no, un momentito, ese no soy yo, ese es otro que me está diciendo que tengo que hacer esto. No tengo un carajo que hacer esto, no. Cosa más... no me quiero envenenar con todo este tema de la culpa, ¿no? Sí. La pregunta era la culpa de la humanidad. Está bien, yo por lo menos entendí, muchísimas gracias, entendí, me gustaba, quería escucharlo a viva voz. Gracias, Ricardo. ¿Qué otras cosas? Ricardo, siguiendo la pregunta de Marcelo, que es muy interesante, y vos marcás la diferencia entre culpa, que tiene que ver con los tabúes, y el mandato del otro superyoico, ¿y qué podrías decir de la responsabilidad como contraparte? Bueno, qué sé yo, si yo me equivoco con algo, a ver, un momentito, una cosa muy común, un padre adulto, con un hijo o una hija que a lo mejor no tiene la vida que esperaba él o ella, ¿qué habré hecho yo para que salga así? ¿Pero qué habré hecho? ¿Qué pude haber hecho yo para que haga así? Y yo la conozco a esas personas. Vos no la dañaste a propósito, no la castigaste. Fuiste muy buena madre. Sale como sale, porque es natural de que en la adolescencia después tenga su propio camino. Eso, cada uno es responsable, pero responsable en el buen sentido de la palabra también, no solo el malo. Yo formo parte de... Soy su madre. No puedo decir que no soy responsable, pero llega un momento en que ya no, desde la adolescencia en adelante, y que ella sigue su propio camino. Y en ese sentido me parece, es una virtud mía, no es culpa ni nada. Soy responsable de que que siga su propio camino y que esté contenta en su propio camino. Ahí soy responsable. ¿Soy culpable de eso? No, es una pelotudez. No es culpa. A mí me pasa también, cosa cotidiana, viendo algo.
¿Estoy escribiendo bien o mal? No tiene ninguna... O me estoy lavando bien las manos o no me lavo bien las manos. Pero es un pensamiento que no puede no estar. No le doy pelota, por supuesto que no. Pero ya como es genético esto, el tema de la culpa y esto de mismo, ya forma parte de la génesis de uno. El tema es como ir cambiando la propia genética a lo largo de muchas generaciones y liberarse de esos mandatos que nos enferman. Que las guerras humanas, yo tengo un libro sobre las guerras humanas, ¿no? Donde de alguna manera lo refiero a la culpa y los tabúes. Porque una cosa es un animal que se pelea con otro por porque quiere esto y el otro animal otra cosa, eso sí es, viven los animales. Pero una guerra mundial, no conozco un vegetal o un animal que tenga una guerra mundial. Ahí es específicamente, yo dependo de tal tabú, yo defiendo tal tótem, vos defendés tal otro, no toleramos uno tótem ni el otro, te vas a la mierda, no vos te vas a la mierda, y ahí empieza la guerra mundial. Son dos cosas diferentes. Lo que yo no reconozco en mí lo tengo, sí, seguro que lo tengo, pero lo reconozco, pero apenas lo reconozco, lo deshago, lo trato de deshacer, por supuesto. Gregorio, tenés el micrófono habilitado. Gracias. Ricardo, tomando la pregunta de Marcelo y tu respuesta, podemos relacionarlo con la frase de Freud, pensando al superyo como cultivo puro de la pulsión o instinto de muerte. Ahí entraríamos en la relación entre el superyo y el instinto de muerte. ¿Cómo lo pensás eso? Bueno, el superyo forma parte del... Ya el instinto de muerte llega al inorgánico. El superyo no es lo inorgánico. El superyo es algo constituido por el ser humano y por el totemismo, por la historia del ser humano, que es responsable de eso. No es culpable, pero responsable de eso. Pero no, yo creo que el instinto de muerte es la presencia de lo inorgánico en nosotros, ¿no? Es una dialéctica natural. Entre el ser y la nada, en términos de Hegel, el yo y el superyo. Pero no, el superyo es otra cosa, el superyo no tiene nada que ver con Hegel. El superyo es una cosa patológica que parece, creo que Hegel me parece que no lo trabaja mucho el superyo. Sí, las limitaciones de la percepción, etcétera, pero no. Es una parte de la genialidad de Freud, que a lo mejor no tiene conciencia de eso él, pero creo que lo es. Marcelo Guiterman, te habilité el audio para hacer una pregunta y después sigue Silvia. Sí, no sé si me ven, pero bueno, yo a Ricardo y a vos te puedo ver. La pregunta sería, todos estamos constituidos, ¿no? Desde el superyo, los tabúes y las cosas que no hemos hecho a lo largo de la vida, fundamentalmente la culpa que siempre está presente. ¿Podríamos hacer algo en un sentido imaginario y suponer que uno puede suspender durante un periodo de la vida el sentimiento de culpa, el superyo y demás,
¿Y eso a qué nos habilitaría? Bueno, lo señalaría a ser como yo. Yo lo suspendí. Cuando lo reconozco, no es que no lo tenga, cuando lo reconozco, lo replanteé, lo integro dentro de mi instinto de vida, dentro de mi yo. Porque donde dice, Freud en un momento lo dice, donde estaba el yo ha de venir super yo. Yo digo, no, es al revés. El super yo debe venir yo. Es el yo que tiene que hacerse cargo del super yo. Eso a lo largo de generaciones, por supuesto. Pero yo creo que es el yo. Y lo principal, más importante que el yo, es el ello, que son las necesidades vitales. Enfatizo las necesidades vitales sobre las órdenes que vienen de arriba. Silvia, tenés habilitado el audio. Bueno, hola Ricardo, ¿cómo estás? Silvia Mogileski, ¿qué tal? Lo que te quería preguntar era lo siguiente, vos hablaste de las situaciones que están más allá del principio de placer, que, digamos, y la compulsión de repetición, y la idea de que tiene que haber un proceso para que se vaya integrando directamente eso dentro del principio de placer. Mi pregunta es, ¿cómo sería ese proceso? Bueno, yo te digo, por ejemplo, cómo recuerdo a mis padres, a mi mujer. La pérdida de ellos está más allá del principio de placer. Era un trauma, una grieta que se me abrió. Por supuesto fui procesándolo consciente, inconscientemente, a través de la vida, a través de mis hijos, a través de mis nietos. Fui procesándolo y hoy día mis padres son, yo dialogo con ellos. Mi papá me mostró óperas y yo sigo queriendo la Bohème y estoy enamorada de la Bohème, que es el que él me mostró, me señaló, y todo el tema de la ópera de mi papá. Y mi mamá era profesora de francés, yo estudié francés, aprendí francés y a hablar francés, y dialogo con ellos. Yo dialogo con ellos, están vivos dentro mío. El tema es justamente cómo poder hacer que aquello que uno ha perdido, aquello que ha querido, y que es terrible, terrible, al mismo tiempo cómo uno permite revivirlas en otro plano, y en ese otro plano uno va recuperando la historia. De qué medida la historia puede irse recuperando, poco a poco, a través del amor, Eros. Y ahí yo soy hincha de Eros. Para mí el amor es lo que mueve a la humanidad. Lo inorgánico, por supuesto, depende del inorgánico, porque sin inorgánico no existe Eros. Pero básicamente con lo más inmediato, para mí es Eros, el amor. Es lo que me lleva a trabajar, cuando trabajo, etc. Cuando no está presente, me lo planteo, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa con esa persona que esa persona no se debe querer a sí misma, que no me permite quererla yo? Yo creo que el amor es lo que mueve el mundo, no el super yo. El ello y no el super yo. Mirta, ¿querés hacer una pregunta? No, quería decir, sí quiero hacer una pregunta, pero después está Irene primero, que estuve mirando por ahí que levantó la mano. Dale lugar a ella. Adelante. Irene, te tenés que habilitar vos el audio. Ahí te solicité. Sí, ahí está. Acá.
Ahora sí, bueno, quería preguntarte, Ricardo, ¿cómo estás? Irene Saposnikov. Siguiendo toda esta línea que venimos charlando del super yo, estaba leyendo tu libro, dice que, esto siguiendo con lo que decía Marcelo, del veneno de la humanidad, la culpa, el super yo nuestro enemigo, y que vos dejás aclarado que en el trabajo clínico lo respetás, a menos que se haga sintomático para el paciente, decís en tu libro, ¿no? Esto está enlazado con lo que estás diciendo de una persona que ama, que el eros es lo que es protagonista en función de lo inorgánico, lo orgánico, pulsión de vida, pulsión de muerte. ¿Te referís a esto cuando decís que respetás el super yo en la persona a menos que se haga sintomático? Bueno, para mí la teoría es importante, es la que me mueve, pero no la aplico inmediatamente, sino escucho al otro. Yo, cuando estoy con un paciente, me olvido de las teorías. El primer paso, escucho al paciente. Me olvido de las teorías y voy siguiendo el pensamiento del paciente. Que el paciente vaya descubriendo que él sabe y no sabe que lo sabe, y yo no sé, y yo no lo conozco. Esa es mi hipótesis. Entonces yo no voy a, miren, no, usted no. Lo único, cuando me opongo, cuando veo que, por suerte no tuve muchas, cuando veo un suicidio, bueno, suicidio, hago lo que puedo. Pero cuando veo, si hubiera un crimen, por suerte no me tocó. Alguien que está por matar a alguien o eso, sí, ahí ya no puedo decir, bueno, ¿qué decide usted? ¿Quiere matarlo o no quiere matarlo? No, eso no se puede. Pero ya no es un tabú, es expresión de mínimo ero, ¿no? Eso no lo permitiría. Pero lo demás, a mí me pasó con un drogadicto, 40 años de cocaína. Venía, tomaba, yo no hacía ningún problema, traía la coca en el consultorio mío, charlábamos y tomaba coca, tomaba coca y tomaba coca. Yo no hacía ningún problema, hasta que en un momento dado empezó a entrar en conflicto con él mismo. Y sin que yo le iniciara nada, lo dejó. Y después pasó algo muy gracioso con este paciente, porque este paciente llegó a mí porque su analista le dijo, hasta que no deje la droga yo no la voy a tomar más. Entonces, bueno, vino a mí, dejó la droga después de varios años. Y cuando dejó la droga, uno dijo, entonces volví al anterior. Y ya dejé la droga, bueno, está bien. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero, salvo que sea un daño para una tercera persona, obviamente. Un daño físico que yo, en general no me meto, me meto para trabajar juntos lo que es conflictivo. Para mí el punto de partida es lo que me planteo siempre es ¿cuál es el problema con el cual empezó? ¿Está mejor ahora? ¿No está mejor? ¿Cómo cambió? ¿Cambió? ¿No cambió? Y es lo que me va dando el índice de que medida va tomando conciencia de su situación o no. Y no es la mía, pero sí vamos combinando. Pero no le impongo yo mi propia categoría, no, para nada. Salvo no matar. Liliana, tenés habilitado el audio. Hola Ricardo, ¿qué tal? Liliana Arnold. Yo quería hacerte una pregunta en relación a, bueno, yo sé que en Freud no aparece la palabra tánatos, pero vos hablabas del instinto de muerte. Cuando hay predominio del instinto de muerte sobre sobre el instinto de vida, sobre esa cosa amorosa hacia sí, hacia el otro,
y puede llegar a situaciones graves. ¿Cómo lo pensás? ¿Hay una escisión ahí del aparato? ¿Hay una escisión del instinto? En relación a esos sujetos que les resulta muy difícil conectarlos con el instinto, ayudarlos a conectarse con el instinto de vida. Bueno, yo al principio no llamar instinto de muerte, sino llamarlo inorgánico. Lo inorgánico lo necesitamos todos. El tema es cómo lo maneja. Cómo maneja lo inorgánico dentro de su vida. ¿Qué medida poder, desde afirmándose en lo inorgánico, ir encontrando Eros en cuáles son los caminos por los cuales puede tomar Eros? Y decía, aparece autoconservación y conservación de la especie, el libido. No excluye la teoría anterior de los instintos, están en otro nivel de abstracción, pero cuando se mete en el vida y muerte, orgánico e inorgánico, estamos ya a un nivel metabiológico, estamos llevando a un nivel muy abstracto como para ser aplicado directamente aquí en la clínica. Por eso no me planteo el tema de instinto de muerte en la clínica, sino cómo puede integrar sus distintos niveles de organización que no los puede integrar. Por eso te digo, no lo pienso en términos de instinto de muerte. El instinto de muerte no lo uso en la clínica. Que era una de las preguntas también, ¿no? Yo uso Eros, pero como dialéctica, una cosa es la dialéctica biológica, que es lo mismo que decir a una persona, usted tiene mucho ser y poca nada, mucho nada y poco ser. No puedo decir eso. No puedo decirlo, pero no tiene sentido. ¿Cuáles son los niveles que se prestan biológicamente para establecer una dialéctica? Por lo tanto, está la vida animal, vegetal, pues vida es vida animal y vegetal, todo, ¿no? Y está lo inorgánico. Hay la dialéctica, no se oponen. Teóricamente no se oponen para nada uno con la otra. Por lo tanto, no es un tema que todo es vida. Trabaja como si fuera vida. ¿Qué hace con la vida el paciente? Y por supuesto, ¿qué hace con el inorgánico también? Si toma droga o no, qué sé yo. Pero no es instinto de muerte. Para mí. Para Freud sí. Teresa, tenés habilitado el audio. Gracias. A ver. Sí. Yo lo que no me veo. Yo lo que te quería preguntar, Ricardo, por ahí ya un poquito antes me surgió esta pregunta, ¿no? Cuando vos hablás acerca del super yo, digamos, y toda la cosa negativa que tiene el super yo, yo te pregunto, ¿se podría pensar en un aparato psíquico sin super yo? Digamos, por ejemplo, cuando Pierre Blanier plantea, habla acerca de los enunciados sociales, dice que están existentes en cualquier cultura y que
son necesarios para los enunciados sociales, digamos, hay que ser así, no hay que hacer así. Esos enunciados sociales fundan la posición del individuo en el conjunto. ¿Se podría pensar en un desarrollo sin esos enunciados sociales? Bueno, yo puedo pensar que está la mamá con el hijo y la mamá con una cosa y yo le digo, pero mira, fíjate que tal cosa sí, a lo mejor, fíjate que a los 4 años no podés gritarle, que a lo mejor necesita ensuciarse, no te preocupes por eso. Pero ahí yo no estoy hablando de super yo, estoy hablando de reflexiones, donde no estoy imponiendo, hay ciertas cosas que obviamente uno informa, que conoce, pero yo puedo conocerlo y la otra persona puede desconocerlo, tiene derecho. Pero cuando yo planteo una cosa, no lo planteo en términos de mandatos, sino de punto de reflexión. Bueno. Son cosas muy diferentes, ¿no? El superyo no te permite reflexionar. Esto es así. Créeme, créeme. Clara Sheckman, tenés habilitado el audio. Gracias. Bueno, gracias Ricardo por la presentación y al grupo por la organización. Quería preguntarte si en este potencial entre Eros y la tendencia a lo inorgánico como constitutivo de lo humano, ¿no habría un potencial para las depresiones? Y si en todo caso Eros no estuvo suficientemente inflado, ¿hay más proclividad a la depresión? Bueno, que depresión obviamente es un duelo, es normal. Sí, más allá del duelo normal, me refiero a los duelos patológicos, a las depresiones, a las melancolías. Bueno, es un daño en el yo. Es un daño en el yo. Lógicamente, puede estar ejerciendo algo en función de su yo, pero eso hay que corregirlo. No, digamos, tratar de reconocer cuáles son los duelos en el yo. Muchas veces, en depresiones, tampoco uno no puede estar explicando nada, sino acompañar. Son los ¿cómo se llaman? Narcisistas, patológicos, esquizofrenias, etcétera, depresiones patológicas, manías también. A veces no son todavía condiciones verbalizables, sino acompañarlo a conectarse con el mundo, acompañar, básicamente en esos casos, ¿no? Acompañar y reflexionar juntos, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Pero, por ejemplo, yo cuando te dije al hospital, por ejemplo, venía una consulta de clínica de un paciente que estaba en coma. Entonces yo lo que le planteaba a la gente, a los que iban a atenderlo, mirá, vos estate 50 minutos sentado, aunque no diga nada, ni vos hagas nada. Quedate 50 minutos sentado al lado. Vas a ver que pasado media hora te vas a dar cuenta de ciertas cosas que no te habías dado cuenta antes. Por tanto, quédate ahí y vas a ver que... y si no te das cuenta de nada, es muy importante que lo hayas acompañado. Muy importante. Es un poco mi posición en relación con pacientes muy, muy graves, ¿no? Me gusta trabajar con pacientes graves, a mí me gusta. Cuando trabajaba en el hospital,
En mi servicio también lo había, pero cuando trabajaba en lo que era la oficina Mercedes, el Borba hoy, me encantaba hasta poder acompañar ese tipo de cosas. No es algo inferior para mí, no, no. Mirta Alvarado, te pedí habilitar el audio. Querías hacer una pregunta, ¿no? Mirta, no se te escucha. No la habilitaste. Ahí está. Me había perdido, les dije que estaba perdida, y es así. Bueno, Ricardo, yo, a ver, te quiero preguntar, hay tantas cosas, pero voy a tratar de sintetizar, ¿no? Estaríamos en el más allá del principio de placer, por un lado, frente a situaciones traumáticas que llegan desde lo externo y que, digamos, el yo no lo puede asimilar, no lo puede ligar, y entonces diríamos, bueno, mientras se tramita esa situación traumática, yo pienso, podríamos estar con esta pandemia frente a una situación traumática, por ejemplo, una pregunta. La otra, entonces también, estaríamos frente al más allá del principio del placer respecto al super yo, ¿no? Cuando el super yo lleva la culpa por la muerte originaria del padre, a la culpa por el complejo de Edipo, bueno, heredero del complejo de Edipo. Entonces tendríamos dos fuentes del más allá del principio de placer. La externa, determinada por esto de las situaciones traumáticas, estas que inundan al aparato, y la interna, que también estaría en el más allá del principio de placer, dada por el super yo. ¿Es así? Y el super yo no tiene en cuenta el principio de placer. Ya no. El super yo hay que obedecerlo. Sí o sí. No se rige por el principio de placer. Hay gente que le encanta obedecer al super yo y es el principio de placer de ellos. Parece bien también, ¿no? No me opongo a eso. Pero ¿cómo era la pregunta? ¿Me la repetís, por favor? Sí, yo te dije si había dos fuentes del más allá del principio de placer. Sí. Del más allá. Dos fuentes. Una externa que tenía que ver con lo traumático y no ligado, donde las inundaciones, la inundación del psiquismo hace que no pueda ser tramitado por lo traumático, y otra interna, que estaba más allá del principio de placer, que era lo del super yo, el super yo en tanto almácigo de la culpa. Si esas eran las dos fuentes. Espérate, déjame que lo después, se me mezclan las dos un poquito. Uno es el que está más allá del principio de placer, que es lo traumático. Sí, lo traumático, lo externo, lo traumático, es decir, eso que inunda el aparato y entonces está más allá porque no puede ser ligado, y el otro, Tiene que ver con el super yo ese. Ajá. ¿No? El primero no tiene que ver con el super yo. No, el primero no, porque viene de afuera, y el segundo tendría que ver con el super yo, sí, ¿no? Que está más allá del principio de placer, en tanto almácigo de la culpa, y el autocastigo.
Más allá del principio de placer, puede haber muchas causas internas que están más allá del principio de placer. Un chico de 2 años que no puede aprender a hablar. Si más allá de la culpa, hay muchas fuentes internas de que lo que va más allá del que no tiene que ver el super yo. El super yo es una de ellas, pero puede haber muchos motivos, no solo exteriores, sino interiores, que no te permite integrarse dentro del principio del placer, ¿no? Yo tuve los infantiles, quizá hay una cosa, por ejemplo, que yo no he notado, trabajando con pacientes neuróticos años atrás, de situaciones traumáticas de pacientes adultos. Unos que no se tienen en cuenta habitualmente es la muerte de abuelos. Muerte de abuelos a los 2 años es un hecho, claro, es un hecho exterior o interior, no sé, es las dos cosas, pero es una cosa que hay que tener en cuenta. Las muertes tempranas, que están más allá del principio de placer esto. Otra vez no se tiene en cuenta, pues bueno, ya el abuelo era viejo, qué sé yo qué, pero todo lo que implican los abuelos desde que nació chico, aunque después se mueran más viejos, es un impacto terrible. El otro son abortos provocados, que en general no son tenidos en cuenta, pero analizando para atrás, coinciden la aparición de neurosis con abortos provocados que el cual no tenía conciencia porque eran tomados como natural. Pero son hechos que no tienen que ver con el super yo, ¿no? Sino son hechos interiores que van más allá del principio de placer, ¿no? Son esos 2 tipos de cosas que me llamó la atención como hechos singulares, ¿no? En la construcción del pasado, que habitualmente no se los considera. Los abuelos no, porque son los viejos de mierda. Pero lo que eran los abuelos cuando tenían 1 año o 2, no es cualquier cosa. Y tampoco un aborto es cualquier cosa. Uno puede estar de acuerdo o no, eso es otro tema. Pero que es un impacto para la mujer terrible. La fecundidad y todo es un impacto grande. A lo mejor es lo que le conviene hacer, yo no voy a entrar en consideración de esto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero no voy a entrar en consideración de esto, pero son causas que van más allá del super yo, ¿no? Bueno, Ricardo, ya estaríamos llegando a la hora. ¿Alguno tiene una sola pregunta más, como para cerrar? El primero que levante la mano en los 3 puntitos en los celulares, o mandarla por chat, o en donde dice participantes está la opción, levantar la mano. Y si no, si Ricardo querés decir algunas palabras como para cerrar esta clase. Bueno, para mí es un placer que se repita todas las veces que sea, encantadísimo. Me gusta, me sentí escuchado, cosa que me parece bien. Sentí que las intervenciones tenían que ver con que me estaban escuchando, no intervenciones de cualquier cosa. Así que para mí realmente fue un placer y me gustaría que se repita las veces que sean. Me encantadísimo. Nada más. Un beso muy grande para todos. Bueno, habilito los audios como para que acá hay muchos aplausos.
Muchas gracias, Ricardo, por todo. Un placer escucharte. Gracias a Centro Guatemala, gracias a Mirta, Gregorio, Josefina, Vivi, a Nora. Muchas gracias por la actividad, encantadísima. Adriana, que no te vi, ahí te veo. Excelente, chicas y chicos, excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias de todos y muchas gracias a Ricardo, que fue una exposición maravillosa. Yo te mando el... Gracias, Ricardo. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Mirta, y a todos los que participaron. Bueno, Que muy sea hasta bueno, pronto. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Que sea pronto. Que sea pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Chao, Un placer vernos. Chao. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Chao, chao a todos. Chao. Gracias, Ricardo. Pero no salí de acá todavía. Chao a todos, gracias por venir, por estar. Que cuesta salir, cuesta despedirse. Sí, sí.